porque todo se desarrolla dentro de una parte, afuera era otro espectáculo, más doloroso y más, en fin, muy de riesgo de vida, para decirlo de alguna manera. Así que, bueno, un poco yo vivo esta película como algo que en realidad muestra una isla, llamémosle, de alegría, de vitalidad, que era lo que no tenían los jóvenes en ese momento. Pero cuando uno abre la puerta, un poco siente de que valió la pena, digamos. Haberla registrado significó también decir presente en la vida de muchos jóvenes que en ese momento no se pudieron manifestar. Me enteré muy cerca del concierto que iba a dirigir una película, no sabía de qué se trataba. Me llamó Leopoldo Torre Nilsson, con quien me unía una cuestión, llamémosle, profesional, pero también de respeto. O sea, y bueno, reunió a su equipo y dijo, vamos a hacer una película en un día. Tengo que decir que la iniciativa fue de Jorge Álvarez, un muy conocido editor del momento, una persona muy importante dentro de la cultura, digamos, de Buenos Aires. Y ahí me enteré, porque dijo, bueno, Aníbal va a hacer la luz, Medio va a hacer el sonido, y la va a dirigir Bebe Camino. Ahí me enteré que yo iba a dirigir. Lo que pasa es que veníamos con mucha práctica en términos de haber hecho mucho trabajo técnico, especialmente en publicidad. Yo como sonidista, creo que Juan Nilsson pensó en mí porque yo era sonidista, no creo. No, pero además había visto mi primera película y le había gustado. Y a partir de eso tuve que organizar todo muy rápidamente, inclusive comprarme los discos de Sui Generis porque yo no sabía que era un grupo que tocaba. Pero la verdad que cuando los escuché me enamoré un poco y fuimos muy rápidamente a organizarnos. Básicamente filmamos en 16 milímetros porque en esa época, digamos, los chasis que venían en las películas podían filmar hasta 3 minutos en 35. Entonces, para tener un mayor tiempo y además cambiar el chasis, volver a cargar y todo lo demás, decidimos el 16 milímetros. Y yo planifiqué que en los dos conciertos, porque eran dos conciertos el mismo día, uno de 8 a 10, el otro está ahí un poco, lo dice Charlie. Pero yo quería hacer un poco la gente que venía, o sea, la calle, y el ensayo. Yo sabía que ellos iban a ensayar antes de tocar, entonces, bueno, toda esa cocina a mí me interesaba mucho. Así que nos citamos antes y pudimos registrar estos momentos que ustedes vieron, pero tuvo un costo. El costo fue que al cumplirse las 8 horas 45 de rigor, el jefe de producción viene y me dice que no se puede seguir filmando. Le digo, mira, falta todo el segundo concierto. Yo había planificado esta canción el primero, esta el segundo, etc., como para dar tiempo a los cambios y movimientos que requería el rodaje. No había caso, reuní al equipo, le digo, muchachos, no termina acá, el que se quiere quedar, que se quede, y el que no, tiene todo el derecho y la libertad de poder irse. Bueno, ahí deliberaron
Y los únicos que se fueron los que estaban a cargo de la parte eléctrica, o sea, con la cuestión de los faroles, porque tenían que desmontar y sacar y todo lo demás. Ellos no se quedaron, pero el resto sí. O sea, había como una efervescencia muy grande en cada uno de nosotros, contagiados de lo que había pasado durante el concierto en la primera parte. Así que por eso hay escenas que casi ni se ven, digamos, o sea, son negros, pero eso, la verdad que más que un límite me resultó un estímulo para el rodaje. Y hasta yo agarré una cámara, la primera vez, cámara profesional, ¿no? Antes había filmado en Super 8, pero yo en ese momento agarré una cámara también. Y bueno, fue un gran aprendizaje de montaje. O sea, con poco material, con material que a lo mejor no era sincrónico, con, en fin, luces o colores y qué sé yo, eso me hizo un ejercicio notable de entender cómo era relatar una canción. Entonces, finalmente con Cristian Caulen, un montajista chileno que se había contratado, pudimos hacer a lo largo de... Nos llevó unos 10 meses el montaje. Y bueno, lo que resultó, ustedes lo vieron. Indicaba, digamos, de alguna manera. Y bueno, ciertas ideas fueron mías y otras no, pero hubo una especie de comunión, digamos, ¿cómo podría decir? Lúdica. Una cosa que se produjo casi espontáneamente y a partir de ahí, bueno, quedamos muy amigos, quedamos como muy conocidos unos con otros, y muy agradecidos, ellos conmigo, ellos con ellos. Javier Portafós, colega de ustedes, me vino a ver por otro tema. Nos encontramos en la Universidad de Cine y después de haber resuelto el tema, que ni me acuerdo cuál era, le digo, ¿vos sabés que yo tengo una copia 35? Me miró como si era una especie de, no sé, de marciano o algo así. Me dice, ¿en serio me lo decís? Bueno, a partir de ese momento se puso en marcha todo un operativo. Cuando fuimos a retirar las latas, eran 4, había 3. Digo, ¿dónde está la cuarta? Aún hoy no sabemos dónde está la cuarta. Entonces la única posibilidad era proyectar, pero faltaban nada más que 7 minutos de la película. Entonces yo propuse hacer un MP4, digamos, o sea, un video digital que terminara la película como la vieron hoy. Y la exhibición fue muy emocionante, la verdad fue... En fin, todavía tengo ecos de eso, gente que estuvo, que me dice, no me lo olvido más, es histórico, qué sé yo, qué sé cuánto, porque la proyección en el Gaumont fue excelente, muy, muy buena, y esa pantalla, y la calidad del sonido, en fin, todo fue como muy sorpresivo, pero a su vez de un grado de asombro, ¿no? de agradecimiento también. Así que bueno, nada, esa es y esto fue una iniciativa que tuvieron los productores, que son Javier y Pablo Torre, que entraron en contacto con una distribuidora y la distribuidora le pareció que valía la pena. La idea primera era estrenarla el 5 de septiembre. La película empieza, dice 5 de septiembre de 1975. Pero por motivos de distribución, digamos, de ocupación de salas, toda esa parafernalia que hay en la comercialización de una película, no pudo ser. Entonces recién se va a estrenar ahora, digamos, pero también por el 50 aniversario del concierto y el 49 aniversario de la película. Llamémosle
paralela y muchas veces fragmentaria en muchas oportunidades. Sí, yo estuve en el concierto de Nito y fue muy emocionante también. Pero se usaba una tecnología muy moderna, entonces la vista que tenían los fragmentos eran muy poderosos, digamos. La película todavía permanece con todas sus luces. Pues es muy probable que sí, hay clásicos que se siguen dando y todo lo demás. Pero en este caso, a mí me parece como una especie de, no sé, de acto divino, para decirlo de alguna manera. Es un regalo que me dio la vida, en ese sentido. Y la verdad que hoy se va a estrenar una película que filmamos hace 50 años, es como agradecer haber podido hacerlo y haber vivido todo lo que uno ha vivido para llegar a este momento, ¿no? Así que en ese sentido mi sentimiento es básicamente de agradecimiento a todo lo que pasó en relación a la película y al hecho que se haya mantenido como un ícono, porque me parece que es un ícono del rock nacional. Así que bueno, nada, me emociona, en fin, esas cosas. El DVD y se veían los kioscos, se vendían los kioscos, en los 90, sí, exactamente. No, nunca lo hubiera imaginado, era como vender una revista, qué sé yo. No, a mí no sabía que eso iba a pasar, cuando lo vi me sorprendió y me gratificó mucho, claro. Y piensen ustedes en seguramente hay acá escritores o autores que hacen una obra, que la piensan, la concretan, la publican y todo, y que 50 años después esa obra es como que vuelve a los primeros planos. Es una emoción muy difícil de definir, de contar. La película, como todas las películas, tiene una premisa. La premisa que yo me implanté de alguna manera y a partir de eso actué, fue que no me interesa tanto el concierto y los músicos y la música como la relación entre el artista y el público. Esa fue la guía. O sea, en un concierto de esa naturaleza me parece que lo fundamental es justamente ese nexo, ese vínculo que se establece invisible y de una potencia muy poderosa en este caso, entre quienes están en el escenario y quienes están en la platea. Y por eso solicité en varias canciones que se enfocara a la gente, no tanto al grupo. Al grupo yo podía contar, digamos, después si necesito algo, veo si lo consigo, digamos, ¿no? Pero a la gente no. Entonces, insistí mucho en que necesitaba material de gente de las que estaba ahí. En esa época trabajábamos en los laboratorios Alex, de la calle Dragones. En esa época la costumbre, y yo venía ya con varios años de cine, digamos, la costumbre era, se filmaba un día, al día siguiente se veía el material. No era que inmediatamente se tenía el resultado. Entonces, cuando estuvo revelado y en positivo el material, lo invité a Torre Nilsson a ver el material. Claro, ustedes imagínense una proyección en 16 milímetros en una cabina chiquita, de gente que está así, sin sonido, que todo el mundo. A los 15 minutos Nilsson se levanta y se va, y lo comprendo perfectamente, digamos. Pero yo fui corriendo atrás. Ahí fue cuando dije, hagamos me dice, tírelo a la basura. Entonces yo le digo, no, escúchenme, hagamos un pacto. Yo hago el montaje de una canción. Si esa canción no lo convence, tiramos toda la basura. Ahora si lo convence, seguimos hasta el final. Me aceptó.
Y en ese momento me dedico a instituciones, que es la primera del Luna Park, y justamente que tiene mucho de público, y la música es espectacular, etcétera, etcétera. Entonces lo invité nuevamente a que vea eso y dijo, bueno, está bien, siga. Se